¿Cómo podemos calefaccionar un ambiente o una casa usando las menores cantidades de energía? ¿Por dónde se escapa el calor? ¿Qué podemos hacer para prevenir que el calor se vaya? Yo soy Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM, y quiero compartir con ustedes algunas de estas ideas y reflexiones sobre el uso racional de la energía. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué necesitamos calefaccionar una vivienda? Bueno, en realidad nosotros calefaccionamos una vivienda para compensar las pérdidas de calor que se producen a través de las paredes, ventanas, puertas, es decir, de las aberturas. Entonces, si queremos usar menores cantidades de energía, lo que tenemos que hacer es prevenir que el calor se vaya del ambiente o de la habitación que estamos considerando. Y para eso tenemos muchas alternativas. La primera alternativa es, en el caso de puertas y ventanas, usar burletes. Burletes es una excelente idea y un excelente medio para reducir las pérdidas de calor en la vivienda. Además, solamente poniendo buenos burletes evitamos que entren esos chifletes que son tan molestos en el invierno sobre todo, y evitamos usar cantidades de calor importantes. Otra técnica que podemos usar, sobre todo si tenemos puertas o ventanas que a lo mejor están un poco deterioradas o vidrios, en donde lo importante no es la visibilidad, sino solamente que entre luz. Hay una técnica muy sencilla que consiste en colocar este plástico de burbuja que ustedes pueden ver acá y que tengo en mis manos, que tiene una parte lisa y otra parte con las burbujas propiamente. Si simplemente colocamos un poco de agua con una esponja en la parte lisa y lo colocamos sobre el vidrio, se adhiere en forma simple en el vidrio y puede permanecer ahí por meses. Y esto permite de que el vidrio transmita mucho menos calor o se pierda calor a través del vidrio, y es como hacer una ventana doble, una ventana de doble vidrio, pero mucho más económica. Por supuesto, una vez que hemos hecho estas medidas, puesto burletes, hemos colocado una víbora, por ejemplo, en las puertas, que sobre todo aquellas puertas que dan al exterior, para que tampoco haya infiltraciones de aire por esa zona. Lo que nos conviene es bajar siempre las persianas, si las tenemos del exterior, sobre todo cuando llega la noche, para que no se pierda calor. Y si tenemos cortinas, cerrar las cortinas. Con estas medidas podemos reducir la necesidad de calefaccionar, y probablemente si calefaccionamos el ambiente por una hora, con algún medio que tengamos como una estufa, la habitación va a permanecer confortable por varias horas, probablemente por más de 7, 8 horas, o sea, casi toda la noche. Una forma de reducir el gasto y el consumo de energía consiste en usar la menor cantidad de tiempo las estufas o los sistemas de calefacción que tengamos. Y hablando de los sistemas de calefacción, no todos los sistemas de calefacción son igualmente eficientes. ¿Qué quiero decir con eficiente? Para la cantidad de energía que yo uso, hacer funcionar un calefactor, el equipo produce una cierta cantidad de calor. Hay equipos que yo coloco una determinada cantidad de energía, o sea, electricidad, por ejemplo, pero me produce mucho más calor. Uno de ellos son, por ejemplo, los que se llaman las bombas de calor o simplemente los aire acondicionados frío-calor. Esos son los equipos más eficientes, sobre todo si tenemos un equipo que sea clase A en etiqueta de eficiencia energética. Si tenemos que comprar un equipo, siempre elegir esos equipos porque son los que van a ser más eficientes. Pero antes de llegar a los equipos, hay muchas otras medidas que podemos tener en cuenta a la hora de optimizar los consumos de energía en una vivienda. ¿Qué podemos hacer para reducir los consumos? Bueno, en primer lugar, usar los termostatos de los equipos a temperaturas que sean razonables. Uno está confortable entre aproximadamente unos 20 o 18 grados hasta los 25, 26 grados aproximadamente. Esas serían las temperaturas, las zonas de confort. Pero en el invierno, dado que en el invierno en general nosotros estamos vestidos ya para temperatura fría, porque entramos y salimos al exterior y ya tenemos un pullover, quizás un saco además, nos conviene que la temperatura de los ambientes estén a la mínima temperatura posible, entre 18 y 20 grados. Quizás 20 grados sería una buena temperatura en la zona de Argentina. Simplemente moderando la temperatura a la que regulamos el termostato podemos ahorrar una gran cantidad de energía. Recordemos que por cada 2 grados que aumentamos el termostato, es decir, si en lugar de 20 ponemos 22, ya estamos aumentando en 30% el consumo. Y si aumentamos 4 grados, básicamente estamos
aumentando en un 60% el consumo de energía. Por lo tanto, nos conviene usar en el invierno la menor temperatura posible para el termostato. Si tenemos una estufa de gas, algunas tienen también un termostato que permite regular, pero si no la tiene, simplemente podemos comprar un pequeño termómetro que se pueden comprar en los negocios por un precio muy razonable y colocarlo en el lugar más o menos a la altura del hombro de las personas y mirarlo simplemente. Si la temperatura excede los 20 grados, bajar la potencia del equipo o simplemente apagarla a la estufa. Y esta es una forma también de reducir el consumo de energía. Y luego, algo muy importante que es el uso racional. El uso racional consiste en, por ejemplo, cuando nos vamos de una habitación a apagar la calefacción o apagar las luces. Esto es una cuestión nada más que de comportamiento. Lo mismo usarlo moderadamente. El tiempo que uno usa, la cantidad de energía que usa un equipo en general es proporcional al tiempo. Cuanto más tiempo lo usa, más vamos a gastar energía y más vamos a pagar nuestra factura. Por lo tanto, nos conviene usar tiempos moderados. ¿Qué sería un tiempo moderado y razonable para una habitación o una vivienda? Bueno, usarlo, por ejemplo, quizás a la noche, antes de irnos a dormir, por un par de horas, 2 o 3 horas, y luego apagarla. Pero antes de encenderlo, asegurarse de que hemos cerrado las ventanas, hemos cerrado las puertas, hemos cerrado las cortinas y también si tenemos persianas, hemos bajado las persianas. De esa manera, una vez que se caliente el ambiente, el calor se va a mantener por muchas horas a pesar que hayamos ya apagado el sistema de calefacción. Otro tema importante a tener en cuenta es ¿qué conviene más? ¿Calefaccionarnos con gas? ¿Calefaccionarnos con electricidad? En el AMBA, en la zona esta central de Argentina, el costo del gas es aproximadamente para la misma cantidad de energía 3 veces menor que el costo de la electricidad. Pero los equipos, como los aire acondicionados frío-calor, tienen una eficiencia casi del 300%. Es decir, que uno pone 1 kilowatt de electricidad y obtienen 3 o 4 kilowatts de calor. Por lo tanto, esos son los más eficientes y a la larga son los más económicos. En segundo lugar aparecen las estufas de gas. Las estufas de gas son también una buena opción, sobre todo aquellas estufas que son de tiro balanceado, que tienen la salida al exterior y por razones de seguridad son las más aconsejables. Los menos eficientes son estos equipos que son los caloventor o los equipos que funcionan con resistencia y son los más caros. Si bien son los más económicos para comprar, el costo inicial es el más bajo, pero a la larga terminan siendo los más costosos. O sea que esto si lo podemos evitar, evitémoslo. Y si lo usamos, no usarlo más de 2 horas por día porque son muy costosos en términos de energía. También existe la posibilidad de usar calderas. Las calderas de gas, que sobre todo las calderas modernas son que funcionan con agua y calientan radiadores o inclusive losas radiantes, son en general una buena alternativa. Pero en general la instalación de esos equipos es bastante costoso. Por lo tanto, si ya lo tenemos, conviene usarlo, por supuesto, pero si tenemos que instalar un nuevo equipo, bueno, hay que considerar claramente el costo inicial. En ese sentido, de nuevo insisto, el costo de un equipo aire acondicionado frío-calor puede ser la alternativa más razonable en términos de costo inicial y también de instalación. Recordemos siempre que la energía más barata y más limpia es aquella que nunca se usa.